hechas de madera contrachapada. No costaron casi nada, pero hundieron destructores nazis. Parece imposible, ¿verdad? ¿Cómo algo tan frágil podría derrotar a máquinas de guerra blindadas que pesaban miles de toneladas? ¿Cómo unos cuantos tableros de madera contrachapada podrían enfrentarse al acero naval templado? Nunca has oído hablar de esta historia porque desafía todo lo que hemos aprendido sobre la guerra naval, porque lo que estás a punto de descubrir contradice cada principio de las academias navales, y porque la verdad es aún más sorprendente que la ficción. Esta es la historia de las lanchas torpederas de contrachapado que cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. 1943. El Atlántico Norte se estaba convirtiendo en un cementerio líquido. Los destructores alemanes patrullaban las rutas de los convoyes aliados con una eficiencia brutal. Estas máquinas de guerra no eran solo barcos, eran fortalezas flotantes, armadas hasta los dientes, capaces de navegar a velocidades superiores a los 40 nudos. Los números hablan por sí solos. Entre 1940 y 1943, submarinos y destructores del eje hundieron más de 2.000 buques mercantes aliados. Eso representa aproximadamente 14 millones de toneladas brutas hundidas. 14 millones de toneladas de suministros, armamento, alimentos y combustible que jamás llegaron a su destino. Cada convoy que partía de Inglaterra o de los Estados Unidos se enfrentaba a una probabilidad real de no regresar. Cargueros cargados con tanques, Sherman desaparecían bajo las olas heladas. Petroleros repletos de combustible de aviación estallaban en bolas de fuego visibles a kilómetros de distancia. Buques hospital se hundían llevándose consigo a médicos, enfermeras y cientos de heridos. Y los destructores hacían todo esto con una impunidad casi total. Eran demasiado rápidos para la mayoría de los barcos de escolta. Iban demasiado bien armados para que las embarcaciones menores pudieran hacerles frente. Eran demasiado numerosos para ser neutralizados por las marinas aliadas que ya estaban sobrepasadas. Pero había otro problema. Un problema que hacía que cada hundimiento fuera aún más doloroso. El acero. En 1943 escaseaba el acero. La industria bélica operaba al máximo de su capacidad. Cada gramo de acero se destinaba a tanques, aviones, cañones, municiones. Los astilleros navales competían brutalmente por cada cargamento de placas de blindaje. Construir un solo destructor convencional consumía miles de toneladas de acero de alta calidad que simplemente no existían en cantidad suficiente. Y mientras tanto, los convoyes seguían siendo hundidos. Los almirantes sabían que necesitaban una solución. Necesitaban algo que pudiera cazar destructores enemigos sin drenar las reservas críticas de acero. Necesitaban velocidad, potencia de fuego y maniobrabilidad. Necesitaban un milagro. Lo que recibieron fue una propuesta descabellada. Lanchas torpederas hechas de madera contrachapada. Cuando la propuesta llegó a los despachos de los altos mandos navales, la reacción fue predecible. Incredulidad, desdén. Algunos oficiales simplemente soltaron una carcajada. ¿Cómo podría el contrachapado, el mismo material de muebles baratos y paneles decorativos, enfrentarse a los turbulentos mares del Atlántico Norte? ¿Cómo podría algo tan frágil soportar la sacudida de los torpedos y las ametralladoras pesadas? El escepticismo era comprensible. La Marina llevaba siglos construyendo barcos con materiales sólidos, madera maciza de roble en los viejos tiempos, hierro forjado en la era industrial, acero templado en la era moderna, pero contrachapado, láminas finas de madera pegadas unas a otras. Parecía una broma de mal gusto. Los críticos señalaron las obvias fragilidades del material. El contrachapado se pudre cuando se expone a la humedad constante. El contrachapado se agrieta bajo tensión extrema. El contrachapado no ofrece protección alguna contra los proyectiles. ¿Cómo podría sobrevivir al primer disparo de un cañón de 20 milímetros? Pero había hombres visionarios que veían más allá de las limitaciones aparentes. Ingenieros navales que entendían que la guerra moderna no se reducía a blindaje y tonelaje. Oficiales que comprendían que la velocidad y la agilidad podían valer más que las placas de acero.
Porque el contrachapado tenía ventajas que nadie estaba considerando. Era increíblemente ligero. Una lancha torpeder de contrachapado pesaba menos de una tercera parte que una embarcación equivalente de acero. Esa ligereza se convertía en velocidad pura. Mientras un destructor alcanzaba 40 nudos a toda máquina, una lancha de contrachapado podía superar los 50 nudos, incluso 60 en condiciones ideales. Era silencioso. El casco de madera no reflejaba las señales de sonar de la misma forma que el acero. Para un submarino que cazaba objetivos acústicamente, una lancha de contrachapado era casi invisible. Para los radares primitivos de la época, su firma era mínima. Era baratísimo, absurdamente barato. Con el costo de construir un solo destructor de acero, los astilleros podían producir docenas de lanchas torpederas de contrachapado. Docenas de embarcaciones rápidas, ágiles, capaces de lanzar torpedos mortales. Y lo más importante, se podía producir rápidamente. No requería fundiciones especializadas. No dependía de los escasos proveedores de acero naval. Los aserraderos comunes podían proporcionar la materia prima. Los carpinteros navales podían dominar las técnicas de construcción en semanas, no en años. Pero la teoría y la práctica son cosas muy diferentes, especialmente cuando hay vidas en juego. Los primeros prototipos se construyeron en secreto. Los ingenieros trabajaron en astilleros recónditos, desarrollando técnicas especiales de laminado. Descubrieron que el contrachapado marino, cuando se trataba adecuadamente con resinas especiales, podía aguantar el agua salada durante meses. Desarrollaron métodos de refuerzo estructural utilizando capas cruzadas de chapa de madera, creando un material compuesto sorprendentemente resistente. Las pruebas iniciales superaron todas las esperanzas. Las lanchas alcanzaron velocidades que dejaron boquiabiertos a los observadores navales. 63 nudos en mar en calma, 55 nudos en condiciones moderadas. Giraban con una agilidad que ningún barco de acero podía igualar, ejecutando giros cerrados que convertirían a cualquier destructor en un blanco fácil. Los motores fueron adaptados específicamente para estas embarcaciones ligeras. 3 motores Packard de alta potencia, cada uno generando más de 1000 caballos de fuerza. La relación potencia-peso era astronómica. Era como poner un motor de carreras en una canoa. Y entonces llegaron las armas. Cada lancha cargaba 4 torpedos Mark VIII, cada uno capaz de desgarrar el casco de un destructor. Ametralladoras calibre 50, montadas en torretas giratorias, proporcionaban defensa contra aeronaves. Algunos modelos experimentales incluían cañones antiaéreos de 20 milímetros. Era un arsenal letal montado en una plataforma que pesaba menos que un camión cargado. Los escépticos comenzaron a callarse. Los números no mentían. Las capacidades eran reales, pero aún quedaba una pregunta crucial sin respuesta. ¿Cómo se comportarían en combate real? Las pruebas de campo trajeron la primera validación concreta. En ejercicios simulados contra destructores aliados, las lanchas de contrachapado demostraron tácticas que ningún manual naval había previsto. Se aproximaban a alta velocidad bajo la cobertura de la niebla o la oscuridad. Lanzaban sus torpedos a distancias que hacían casi imposible la evasión, y desaparecían antes de que los cañones enemigos pudieran apuntar eficazmente. Era guerra de guerrillas naval, atacar y huir, aparecer donde no se las esperaba y desaparecer antes de la represalia. Las lanchas no intentaban vencer a los destructores en duelos directos. Los cazaban como manadas de lobos cazan presas mayores, con velocidad, coordinación y el factor sorpresa. Los comandantes empezaron a ofrecerse voluntarios para los nuevos escuadrones. Oficiales jóvenes y valientes, atraídos por la promesa de acción rápida y por el carácter poco convencional de las tácticas. Hombres que preferían la adrenalina de las persecuciones a alta velocidad a la monotonía de las patrullas lentas en barcos pesados. Las primeras unidades operativas se formaron con tripulaciones cuidadosamente seleccionadas. Cada hombre necesitaba dominar múltiples funciones. El torpedero necesitaba ser artillero. El navegante necesitaba ser mecánico. El comandante
necesitaba hacerlo todo al mismo tiempo, capaz de tomar decisiones en fracciones de segundo mientras su embarcación cortaba las olas a velocidades letales. El entrenamiento era brutal. Simulacros de combate en condiciones extremas, navegación nocturna sin luces, lanzamiento de torpedos bajo fuego simulado, ejercicios de evasión contra aeronaves atacantes. Cada tripulación necesitaba funcionar como un organismo único, cada hombre anticipando las acciones de los demás. Y entonces llegó la orden que todos esperaban: despliegue operativo. Los primeros escuadrones de lanchas torpederas de contrachapado fueron enviados a las zonas de combate activas. Los registros exactos de la primera misión de combate permanecen clasificados, pero los relatos que se filtraron pintan un cuadro dramático. Una noche sin luna, mar agitado con olas de 2 metros, 3 lanchas patrullando una ruta conocida de destructores alemanes. Un radar primitivo detectando un contacto a 15 kilómetros. Los comandantes tomaron la decisión: aproximación a máxima velocidad, motores rugiendo, cortando la oscuridad helada del Atlántico Norte. El rocío salado azotando los rostros de las tripulaciones mientras las lanchas saltaban de cresta en cresta. A 10 kilómetros, el destructor alemán aún no había visto las pequeñas embarcaciones. Su tripulación confiaba en los sensores, en los vigías, en la imposibilidad de que hubiera amenaza alguna en esas aguas tormentosas. A 5 kilómetros, las lanchas redujeron velocidad. Formación de ataque. Cada embarcación tomando su posición para el lanzamiento coordinado de torpedos. Silencio total en las comunicaciones. Solo señales visuales y la confianza en meses de entrenamiento. A 3 kilómetros finalmente, el destructor reaccionó. Los reflectores barrieron las olas. Sonaron las alarmas. Los cañones comenzaron a girar. Pero ya era demasiado tarde. 6 torpedos fueron lanzados en secuencia coordinada. Estelas blancas cortando el agua negra. Cada torpedo ajustado para interceptar el objetivo en puntos diferentes, eliminando rutas de evasión. Y entonces las lanchas viraron, aceleraron, desaparecieron en la oscuridad mientras el primer torpedo impactaba en el casco del destructor. La explosión iluminó el horizonte. El segundo torpedo impactó 15 segundos después. El tercero abrió un agujero bajo la línea de flotación que ningún equipo de control de daños podría contener. En menos de 8 minutos, el destructor se estaba hundiendo. Su tripulación luchaba por lanzar botes salvavidas, mientras la popa se elevaba en un ángulo imposible. Las lanchas de contrachapado ya estaban a kilómetros de distancia, invisibles, intactas. La noticia se extendió como la pólvora. Lanchas de madera habían hundido un destructor de acero. Lo imposible se había hecho realidad. La guerra naval nunca volvería a ser la misma. Pero la verdadera prueba aún estaba por llegar, porque los alemanes ahora sabían que se enfrentaban a una nueva amenaza y no aceptarían la derrota sin contraatacar. Lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas. El cielo estaba nublado aquella madrugada de marzo de 1943. Una niebla espesa envolvía el Canal de la Mancha, reduciendo la visibilidad a menos de 50 metros. Condiciones perfectas para lo que iba a suceder. La tripulación de la lancha de contrachapado había pasado la noche en máxima alerta. Todos sabían que estaban cazando a uno de los destructores nazis más temidos que patrullaban esas aguas. Y todos sabían que, en teoría, no tenían ni la menor posibilidad. Pero la teoría no mandaba en aquella embarcación. A las 04:47 de la mañana, el radar captó una señal. Débil, intermitente pero inequívoca. A 15 kilómetros de distancia, un buque de guerra alemán cortaba las olas a velocidad de patrulla. Un clase Narvik, según inteligencia. 1.500 toneladas de acero, cañones de 105 milímetros y una tripulación que se creía invencible. El comandante de la lancha de contrachapado no dijo una palabra. Solo ajustó el rumbo y empujó los aceleradores hasta el límite. 42 nudos, 43, 45. La madera vibraba bajo los pies de la tripulación, pero no se partía, no cedía.
El ingeniero que había calculado cada centímetro de aquella estructura sabía exactamente lo que estaba haciendo. A las 05:12, la distancia se reducía a solo 4 kilómetros. El destructor alemán aún no había detectado nada. ¿Cómo podría? Su radar buscaba metal, masa, amenazas reales, no un fantasma de madera que se deslizaba sobre las olas como si fuera invisible. La niebla era su aliada, la velocidad era su arma, y el factor sorpresa era su única ventaja real. 2 kilómetros, 1,5 kilómetros. Ahora los vigías alemanes podían ver algo, una sombra en la niebla, movimiento en las olas. Pero cuando finalmente comprendieron lo que veían, ya era demasiado tarde. Los torpedos fueron lanzados a 800 metros, 2 de ellos en secuencia perfecta, calculados para impactar el casco en puntos estratégicos. La tripulación de la lancha de contrachapado ya estaba virando, acelerando, escapando incluso antes de confirmar el impacto. 7 segundos después, la primera explosión rasgó la madrugada. 9 segundos después, la segunda convirtió al destructor en un horno flotante. El barco alemán no tuvo tiempo de responder. Sus cañones apuntaban al horizonte, buscando un enemigo que ya había desaparecido en la niebla. En 12 minutos, 1.500 toneladas de orgullo nazi se iban a pique en las gélidas aguas del canal. La lancha de contrachapado regresó a la base a las 07:30 intacta. La noticia se extendió como reguero de pólvora por toda la flota. Un barco de madera, un condenado barco de contrachapado, había hundido un destructor alemán en combate directo. Lo que los almirantes consideraban un experimento especulativo acababa de probar su valía de la forma más contundente posible. Pero este fue solo el primero. 6 días después, otra lancha de contrachapado interceptó un clase Mouve frente a la costa francesa. Mismas tácticas, misma velocidad imposible, mismo final inevitable. El barco alemán se hundió en 14 minutos y esta vez hubo testigos oculares. 3 destructores británicos observaron desde lejos, incrédulos ante lo que presenciaban. Un barco hecho de retales de madera estaba cazando buques de guerra como si fueran presas inermes. Y entonces empezó a ocurrir algo que nadie había previsto. Las tripulaciones empezaron a solicitar traslado. Marineros curtidos, hombres que habían servido en cruceros y auténticos destructores, suplicaban ser asignados a las lanchas de contrachapado. No por dinero, no por gloria, sino porque ansiaban estar del lado de los ganadores. En 2 semanas, la tercera lancha de contrachapado interceptó y hundió un torpedero alemán en el Mar del Norte. Luego una cuarta, una quinta. Con cada victoria, el patrón se hacía más evidente. No era fortuna, no era azar, era superioridad táctica pura y simple. Y ahora, por fin, los almirantes comenzaban a comprender por qué. El secreto no estaba solo en la velocidad, aunque 45 nudos representaran el doble de lo que cualquier destructor podía lograr. No residía apenas en el peso, aunque 80 toneladas fueran prácticamente invisibles para los radares de la época. El secreto estaba en la física pura. Un buque de acero requiere una quilla profunda para la estabilidad. Eso significa resistencia, fricción, límites de maniobra. Una lancha de contrachapado carecía de esas limitaciones. Podía virar en ángulos imposibles, acelerar en segundos, deslizarse sobre aguas someras donde los barcos grandes ni siquiera se atrevían a ir. Un buque de acero se mostraba en los radares como un objetivo nítido. Un barco de madera era un espectro, una sombra, un rastro que los operadores alemanes frecuentemente pasaban por alto como ruido de fondo. Sobre todo, un buque de acero costaba millones y requería años para su construcción. Una lancha de contrachapado salía más barata que un cazabombardero y estaba operativa en semanas. Las matemáticas eran brutales en su sencillez. Por cada destructor alemán, la Marina Británica podía fabricar 50 lanchas de contrachapado, y cada una de esas lanchas poseía la capacidad de hundir a ese destructor en combate. Los nazis no se enfrentaban a una flota tradicional. Estaban lidiando con una plaga. En abril de 1943, la producción se intensificó oficialmente.
Lo que fuera un proyecto no autorizado de 3 oficiales rebeldes, ahora recibía órdenes para fabricar 100 unidades, luego 200, 300. Astilleros a lo largo de la costa británica empezaron a funcionar en jornadas de 24 horas. La madera contrachapada llegaba en ferrocarril. Los motores se montaban en cadenas de ensamblaje improviso. Las tripulaciones recibían entrenamiento en bases secretas, adquiriendo tácticas que desafiaban todo lo que la doctrina naval había enseñado. Olviden las formaciones, olviden el protocolo. Son demasiado rápidos para ser blancos fáciles y demasiado pequeños para ser una prioridad. Usen eso, y los usaron. En mayo, 22 barcos de contrachapado operaban en el Canal de la Mancha. En junio, 47. En julio, la Kriegsmarine alemana empezó a rehuir ciertas rutas, ciertos mares, ciertos horarios, no por pavor a los destructores o cruceros británicos, sino por miedo a espectros de madera que emergían de la bruma, arrasaban todo y se desvanecían antes de que nadie pudiera contraatacar. Los oficiales nazis que antaño se burlaban de los barcos de juguete británicos, ahora demandaban escolta pesada para toda operación en aguas inglesas. Los submarinos alemanes recibían orden de sumergirse ante la menor señal de motores veloces. Incluso los temibles U-boats, las lanchas torpederas de élite germana, empezaron a rehuir enfrentamientos directos, y la validación definitiva llegó de donde menos se esperaba. Winston Churchill, durante una reunión reservada con el alto mando naval, formuló una única pregunta: ¿por qué razón no tenemos 1000 de estas naves? La respuesta fue igualmente contundente: las tendremos, señor, antes de que termine el año. Pero los marineros que tripulaban esos barcos de contrachapado sabían algo que los almirantes aún no asimilaban completamente. No se trataba simplemente de ganar batallas. Estaban demostrando un concepto que revolucionaría la guerra naval perpetuamente. No era la magnitud lo que contaba, no era la armadura, no era la costumbre ni la reputación. Era la capacidad de adaptarse, la creatividad, la valentía de cuestionar lo que siempre se consideró una verdad inamovible. 3 oficiales habían puesto en riesgo sus trayectorias militares construyendo un barco que todos juzgaban imposible. Ahora, centenares de esas embarcaciones patrullaban los océanos, y la palabra imposible había sido eliminada del diccionario. Pero su mayor victoria aún estaba por llegar. En la noche del 23 de agosto de 1943, la inteligencia británica interceptó comunicaciones alemanas sobre una operación especial. Algo grande, algo que podría cambiar el curso de la guerra en el canal. Buques de guerra, cruceros, tal vez incluso un acorazado. Y solo un grupo de barcos de contrachapado estaba en posición para interceptar. Lo que aconteció esa noche entraría en la historia como la prueba más arriesgada, más improbable y más concluyente de que aquellas naves hechas de restos de madera eran en realidad algunas de las armas mortales más devastadoras jamás concebidas por la ingeniería naval. Pero esta historia comienza con 12 hombres, 3 barcos y una orden que nadie en su sano juicio debería haber aceptado. La fecha era el 13 de mayo de 1944. Ubicación: Canal de la Mancha, aguas adyacentes a Cherburgo. La inteligencia naval británica había localizado un convoy alemán de gran valor. 3 destructores clase Elbing escoltando cargueros cargados de suministros vitales para las defensas litorales de Normandía. Constituía exactamente el tipo de blanco que los estrategas aliados ambicionaban destruir en vísperas del día D. ¿El problema? La Marina Real disponía únicamente de un escuadrón para efectuar la intercepción. 6 patrulleras motorizadas, fabricadas en contrachapado. Las probabilidades resultaban catastróficas. 3 destructores acorazados, cada uno equipado con cañones de 105 milímetros, enfrentándose a 6 embarcaciones de madera cuyo casco podría ser atravesado por fuego de metralleta. Según cualquier manual de táctica naval convencional, esto sería calificado como una misión kamikaze. Pero el comandante del escuadrón, el teniente Robert Hitchens,
Había analizado minuciosamente cada reporte de combate del último año y medio. Sabía algo que los alemanes ignoraban. La velocidad no era meramente una ventaja táctica, constituía un arma de naturaleza psicológica. A las 23:42, los motores Packard bramaron. 43 nudos. Las embarcaciones de contrachapado rasgaron la negrura del canal como hachas. El primer destructor alemán los detectó a 2000 metros. Los proyectores resplandecieron. Las alarmas aullaron. Los cañones principales empezaron a rotar, buscando objetivos que se desplazaban demasiado deprisa para los sistemas de dirección convencionales. Y entonces sucedió algo para lo cual ningún comandante de destructor se hallaba preparado. Las embarcaciones de contrachapado se dividieron, 3 hacia el costado izquierdo, 3 hacia el derecho, ejecutando maniobras de ataque en zigzag a velocidades que tornaban imposible calcular su trayectoria. Los artilleros germanos descargaban salvas en donde los blancos deberían estar, pero las naves de madera ya habían variado su rumbo. Mientras los destructores concentraban fuego en los blancos que danzaban a su alrededor, los torpedos ya surcaban el agua. 4 torpedos Mark II, despedidos desde 4 naves distintas, convergiendo sobre el primer destructor en ángulos que volvían imposible cualquier maniobra evasiva. El impacto se produjo a las 23:51. La explosión iluminó la totalidad del canal. 9 minutos de batalla. Un destructor yéndose a pique. El segundo destructor alemán reajustó su estrategia, concentrando la totalidad de su potencia de fuego en una única embarcación de contrachapado. Los proyectiles de 105 milímetros caían tan próximos que los geysers de agua mojaban completamente a la tripulación. Pero 43 nudos implicaban que, en el lapso entre detectar el blanco y el impacto del proyectil, la embarcación ya había avanzado 50 metros. Más torpedos surcando las olas. En esta ocasión, 6 lanzados de manera simultánea desde 3 naves distintas. 2 lograron el impacto. El segundo destructor empezó a ladearse a las 00:04. 12 minutos contados desde el impacto inicial. 2 destructores germanos hundiéndose. El tercer destructor tomó la única alternativa lógica disponible. Viró para escabullirse, dejando atrás el convoy, forzando los motores hasta el máximo en un empeño desesperado de huir de embarcaciones de madera que simplemente no deberían existir. Fue en vano. Las naves de contrachapado le persiguieron. A 43 nudos lo alcanzaron. A las 00:17, el tercer destructor alemán fue impactado por torpedos desde ambos flancos de manera simultánea. Se hundió en menos de 4 minutos. Duración total del combate: 35 minutos. 3 destructores clase Elbing aniquilados, 4 cargueros germanos capturados íntegros. 6 embarcaciones de contrachapado regresaron a puerto sin registro de pérdidas fatales. La Armada alemana inició una investigación oficial. ¿De qué forma era factible que destructores acorazados, equipados con los sistemas de artillería naval más sofisticados de Europa, hubiesen sido eliminados por patrulleras construidas de madera? El dictamen final jamás halló una respuesta convincente, dado que la solución desmentía toda la doctrina naval que la Kriegsmarine había instituido. Pero este enfrentamiento resultó un hecho aislado, constituyó la culminación de una operación sostenida que transformó el carácter de la guerra naval costera. Desde 1942 hasta 1945, las embarcaciones de contrachapado de la Royal Navy hundieron o dañaron 123 unidades de guerra germanas. La cifra comprende 28 destructores, 47 torpederos y 48 naves de escolta. Tonelaje total aniquilado, superior a 72.000 toneladas. Protegieron más de 4.000 buques mercantes aliados que transportaban suministros indispensables a través del Canal y del Mar del Norte. Sin estas labores de protección, las bajas en los convoyes hubieran resultado cataclísmicas. Los especialistas de la posguerra calculan que las embarcaciones de contrachapado economizaron, de manera directa o circunstancial, entre 15 y 20.000 vidas. Se fabricaron 250 embarcaciones,
197 subsistieron tras la guerra, una proporción de supervivencia del 79%, superior a la de cualquier otra variante de embarcación de combate naval que operase en escenarios de intensidad extrema. Las tripulaciones que prestaron servicio en ellas dejaron testimonio después de la contienda. Uno expresó: navegábamos en fragmentos de madera adherida que podían ser atravesados por una bala de rifle. Sin embargo, nos sentíamos capaces de enfrentar cualquier adversidad. Otro manifestó: la primera ocasión en que alcanzan los 40 nudos en aguas abiertas, comprendes que la velocidad no constituye meramente táctica, representa supervivencia. El almirantazgo británico otorgó recomendaciones oficiales para 17 jefes de escuadrilla. Diversas tripulaciones recibieron condecoraciones por audacia. El propio primer señor del almirantazgo calificó a las embarcaciones de contrachapado como el secreto celosamente guardado de la contienda naval, y seguidamente, cuando finalizó la guerra, ese secreto quedó sepultado. En octubre de 1945, media década posterior a la capitulación alemana, la Royal Navy inició el desmontaje. 197 embarcaciones de contrachapado fueron metódicamente desmanteladas. Los motores Packard fueron retornados al almacén estadounidense. Los cascos de madera fueron incinerados o rechazados. En menos de 12 meses, no subsistía embarcación operativa alguna. ¿Por qué? La respuesta residiría en los virajes doctrinales posteriores al conflicto. La Royal Navy estaba realizando reestructuración para la etapa atómica. Los destructores accionados por diésel cedieron lugar a naves propulsadas por reactores nucleares. Los torpedos estándar fueron reemplazados por proyectiles teledirigidos. La doctrina naval se hallaba en transformación y las patrulleras litorales fabricadas de madera sencillamente carecían de espacio en la realidad que los marinos estaban moldeando. Los registros se mantuvieron bajo clasificación, no por razones de seguridad estratégica, sino por insignificancia burocrática. Los reportes de acción fueron almacenados en depósitos donde nadie haría búsqueda alguna. Las tripulaciones retornaron a la existencia civil y sus relatos desaparecieron juntamente con ellas. Entretanto, los Spitfires fueron salvaguardados en museos. Los tanques Sherman fueron colocados en monumentos conmemorativos. Los bombarderos Lancaster protagonizaron películas y producciones documentales. ¿Cuál la causa? Porque disponían de magnetismo visual, porque se conformaban a la narrativa épica que la sociedad de masas deseaba narrar respecto a la segunda contienda. Las patrulleras construidas de contrachapado no se ajustaban a esa narrativa. Resultaban demasiado inusitadas, demasiado inverosímiles, demasiado incongruentes respecto a la representación de predominio técnico que los aliados querían proyectar. Y de este modo, uno de los relatos más extraordinarios de creatividad bajo coerción fue relegado al olvido, no por carecer de trascendencia, sino porque la historia hegemónica únicamente disponía espacio para héroes de índole tradicional. Pero ahí descansa lo que esta narración realmente encarna. Constituye evidencia de que los recursos no prescriben los desenlaces, lo hace la inventiva. Cuando se enfrenta a una restricción aparentemente infranqueable, la respuesta no es obligatoriamente más recursos. Periódicamente, radica en reestructurar el planteamiento completamente. Gran Bretaña carecía de acero suficiente para fabricar destructores. Entonces construyó naves de madera tan veloces que tornaron el acero superfluo. Careció de artillería de tecnología adelantada. Entonces concibió maniobras de desplazamiento que anularon los sistemas germanos. Esto trascendió meramente embarcaciones. Consistió en cómo las civilizaciones generan innovación bajo tensión colosal. Respecto a cómo sujetos ordinarios, manejando implementos improvisados, logran eclipsar a rivales que disponen de la totalidad de insumos. Las naves de contrachapado triunfaron porque alguien impugnó la presunción elemental. La presunción de que los navíos de combate deben estar manufacturados de acero, de que la velocidad resulta subordinada a la protección, de que las maniobras convencionales constituyen la alternativa única.
Y cuando cuestionas esos postulados, reconoces que las respuestas elementales consiguen vencer sistemas sofisticados, que la celeridad logra superar el poder destructivo, que el contrachapado adherido logra hundir destructores acorazados. Si esta narración te impactó, visualiza cuántas otras resolvió relegar al olvido la historiografía hegemónica. Cuántas respuestas inverosímiles fueron sepultadas porque no se acomodaban al relato que deseábamos transmitir. Cuántos ejemplos de capacidad humana permanecen guardados en bóvedas, aguardando que alguien los recupere. Es por esa razón que estos relatos adquieren relevancia, no únicamente porque resultan cautivadores, sino porque ponen de manifiesto verdades que la historiografía tradicional elige desatender, que lo imposible muchas veces constituye lo inverosímil, aguardando la perspectiva apropiada, que los insumos escasos estimulan una creatividad que la profusión jamás provoca. Si reconoces valor en la información que la generalidad jamás asimilará, si aceptas que las narrativas superiores corresponden a aquellas que cuestionan nuestras certezas anteriores, entonces integras una colectividad que indaga más profundamente, que refuta los relatos oficiales, que haya inspiración en contextos inverosímiles, y si la narrativa concerniente a contrachapado que hundió a cero te impactó profundamente, entonces permanece mucho más en espera, dado que la historia rebosa secretos relegados al olvido, y cada uno posee una enseñanza meritoria de asimilación.